Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Enfoque Político. Estamos en vivo en la pantalla de Canal 12, la televisión pública regional, como lo hacemos todos los jueves. Bueno, en realidad aquí en este espacio hace algunos días que no nos veíamos porque la semana pasada, a instancias de una medida de fuerza del personal que integra la televisión en todo el país, no pudimos realizar el programa, una medida de fuerza que nosotros acompañamos como siempre a todo lo que sea el reclamo de los trabajadores. Sí nos vimos nosotros en la transmisión especial del día 22 de octubre, durante la transmisión de Canal 2, el día de las elecciones generales, y un día después en el noticiero acompañándolo a Lucas De Vito durante un análisis que hicimos de la elección. Pero nada de lo que dijimos el 19 de octubre, el último programa que hicimos en vivo, el día de las elecciones o el día después, tiene relación con este presente, ¿no? Porque el mapa actual de la política nacional es muy distinto al que describíamos el día de las elecciones e incluso el día después, y estando tan cerca del balotaje que va a enfrentar a Javier Milei y a Sergio Massa. Ya no sé si vale la pena a esta altura del partido analizar lo que fue el resultado electoral del 22 de octubre, cosa que sí hicimos durante aquella incursión en el noticiero, sino más bien analizar cómo están reacomodándose el mapa político de lo que, a instancias de lo que fue ese resultado electoral, ¿no? La ex candidata presidencial Patricia Bullrich ha comparado este pacto, este acuerdo que ella ha celebrado, ella y el macrismo con Javier Milei, comparado con el abrazo entre Perón y Balbín. Una analogía, digamos, bastante extraña la que utiliza, porque de ningún modo los líderes contemporáneos de la oposición tienen la estatura de los grandes próceres de la política nacional. Además, porque aquel famoso abrazo entre Perón y Balbín se realizó para zanjar diferencias, para de alguna manera solucionar grietas, como se diría en nuestros tiempos. Algo muy distinto de lo que está ocurriendo en este momento en la oposición, porque al decir de sus propias palabras, tanto Milei como Bullrich o Mauricio Macri, que son los que han celebrado este acuerdo, se están reuniendo, se están fusionando para poder contrarrestar al peronismo, ¿no? Es una manera de hacer una nueva grieta, una alianza que tiene indudablemente muchas dudas y genera muchas dudas. Para el libertario es que construyó su capital político y su caudal electoral sobre la base del discurso anticasta, antipolítica, es de alguna manera este acuerdo sucumbir ante la casta política. Se puede decir incluso hasta lo peor de la casta política nacional. Y para Juntos por el Cambio es también de alguna manera un acuerdo extraño de poder explicar un acuerdo con sectores de la política que precisamente vienen por fuera de la política, son antisistemas, que tienen muchas dudas sobre el sistema democrático que no pueden defender, que tienen acciones violentas y virulentas y difíciles de explicar, y que Juntos por el Cambio, o al menos una parte de ellos, ahora tiene que ser parte de la misma. Una manera que utiliza este sector de la oposición para simplificar esta nueva alianza es decir, bueno, nosotros somos lo nuevo y estamos en contra de lo viejo, ¿no? Lo viejo sería el peronismo. Hay que decir que no hay nada nuevo en la ultraderecha o en el liberalismo, son ideas que vienen desde hace muchos años. Se puede decir que incluso en la Argentina, a instancias del golpe militar de 1930, comenzamos a ver lo peor de la ultraderecha y lo peor del liberalismo, que se fue profundizando con el correr de los años. Javier Milei es un personaje nuevo porque tiene 50 años, pero las ideas que pregona, las ideas del liberalismo y de la ultraderecha, son ideas viejas que vienen acompañando el último siglo en toda la humanidad. Más aún, aquí en nuestro país le decimos a los más jóvenes, en la década del 90 se practicó el liberalismo, el neoliberalismo económico, que es el que pregona Javier Milei, que dice que Domingo Cavallo fue el mejor ministro de Economía de la historia argentina. Le decimos a los más jóvenes que en aquellos años no existían subsidios en el Estado. El Estado no subsidiaba nada en la década del 90. Se habían eliminado las barreras de protección aduaneras para las empresas locales, por tal motivo no se fabricaban zapatos, ni camisas, ni nada. En Argentina todo se compraba proveniente de China o de mercados mucho más baratos, por eso se había destruido la producción local, por eso los comercios estaban cerrados. Más aún, esta medida de la dolarización, que es la que propone Javier Milei,
tuvo un paralelismo en la década del 90 con la convertibilidad, que fue una manera de dolarizar la economía, y tampoco favoreció ni a la industria, ni al comercio, ni siquiera al sector agropecuario. Le contamos a los más jóvenes que yo recuerdo, siendo un joven periodista del diario La Opinión, cubría las manifestaciones de la sociedad rural y la Cámara de Comercio en la calle Uruguay, la sociedad rural conducida por Esteban Melón Gil, Tian Spain, Juan Piñas Urquiza, la Cámara de Comercio con Rulo Desbar y la Cámara Treintense con la dirigencia también Marco Rubén, que venía aquí también a 30 de agosto, y le tiraban choclos a las entidades bancarias. Es decir, los sectores productivos protestaban en contra del liberalismo económico porque les iba muy mal. En las últimas horas, bueno, Javier Milei ha grabado un video en la cual está diciendo, bueno, que muchas de las ideas que estaba inicialmente promoviendo no van a ser tales, ¿no? Como ahora, por ejemplo, dice que va a sostener la educación pública, luego de que el sistema de vouchers también recibiera muchas críticas, y está diciendo que ahora la venta de órganos no es un tema de agenda, a pesar de que su vocera, la diputada electa Diana Mondino, ha dicho el lunes, entrevistada en medios afines, que el mercado de órganos es un mercado fantástico. En un balotaje hay solamente dos opciones políticas, esto claramente es así. Por tal motivo, muchos del electorado que eligió una tercera opción en las elecciones generales de octubre no tiene hoy un candidato que lo represente o que interprete sus ideas. Si hubiera sido así, lo hubiera votado en octubre. Por tal motivo no le queda otra que elegir entre algún candidato que realmente no lo representa. Y siendo así, los candidatos salen a seducir el electorado independiente. Cada uno utiliza sus armas. La oposición ha vuelto a recurrir al discurso antiperonista, una manera de aglutinar a la mayor cantidad de personas en contra del antiperonismo. En las últimas horas, Pablo Abelluto, que fue ministro de Cultura de Mauricio Macri, ha dicho que el antiperonismo funciona como una droga. Que él dice, bueno, por suerte me di cuenta a tiempo y lo largué, ¿no? Largué esa droga. En realidad, uno no puede funcionar siempre como anti. Uno en un momento tiene que comenzar a votar ideas positivas, no puede votar en contra de, porque nadie en la vida funciona de manera anti, en contra de. Nadie se levanta en la mañana diciendo hoy voy a ser anti. Uno se levanta en la mañana pensando que va a hacer algo positivo por sí, por su familia, por el mundo, no pensando anti. En algún momento tenemos que enfrentar la realidad política de los candidatos y votar en favor y no en contra, ¿no? Javier Milei logró reconciliarse con parte del macrismo, pero no lo puede hacer con el radicalismo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy crítico de la historia del radicalismo y sobre todo de Raúl Alfonsín, que es un prócer de la política contemporánea. Milei es muy joven para entender quizás algunas cuestiones de la importancia de Raúl Alfonsín, que tuvo una valentía enorme en 1983 para sentar en el banquillo de los acusados y condenar a la junta militar más sangrienta de América Latina. Eso lo hizo Raúl Alfonsín. Quizás Milei nunca leyó un libro de historia para entender la grandeza de la figura de Raúl Alfonsín, alguien que hizo muchísimo por la democracia que vivimos y disfrutamos en nuestros días. Por tal motivo, es muy difícil pensar que el radicalismo pueda votar a Javier Milei cuando este es muy irreverente en la manera en la que se pronuncia sobre el gran líder del radicalismo. Todo parece indicar entonces que el mapa político que amanezca después del balotaje va a ser muy distinto al que concebimos en la actualidad. Quizás podemos imaginar un radicalismo de regreso al centro, un lugar donde nunca debió irse, quizás compitiendo en el terreno progresista con el peronismo, y un sector de la ultraderecha más conformado con el PRO y con la Libertad Avanza, en un pacto que probablemente se termine de conformar más adelante. Pero bueno, eso es el futuro, ¿no? Y en este país donde 10 días o 15 días pueden pasar tantas cosas, es difícil de imaginar. Sí podemos aventurar y animarnos a decir que el mapa político que amanezca después del 19 de noviembre sea quizás el principio del final de la grieta, que los argentinos volvamos a encontrarnos y a pensar en la política de manera positiva. Comenzamos Enfoque Político de hoy, lo hacemos presentando la imagen